Aló, aló. Dice. Bien, damos gracias a nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza a nuestro Dios. Ahora vamos a continuar con el estudio de la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Hemos tenido la semana anterior una conferencia muy importante cuyo tema fue la iglesia ejemplar. Y a través de las predicaciones pudimos aprender todo lo que una iglesia necesita para ser eficaz, que es glorificar a Dios y cumplir con el plan que Dios ha diseñado para la iglesia. Y fueron predicaciones muy reveladoras y motivantes para todo creyente que desea ser parte de una iglesia que se mueve según la voluntad de Dios. Y también aprendimos sobre el carácter y las actitudes de los guías de la iglesia, de los pastores, que debe tener una iglesia que va en avanzada, haciendo discípulos a todas las naciones. Y ahora el Señor, en su soberana voluntad y providencia, nos ha traído en nuestro estudio continuo de la segunda carta a los Corintios un texto que es absolutamente apropiado para todos nosotros. Estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y tal vez es el otro lado de la moneda del gozo de servir al Señor en el avance de la iglesia, como fue en la conferencia, pero ahora es el servicio al Señor en el desánimo, porque el corazón está roto. Y podríamos titular el tema que vamos a predicar, restaurando el gozo del pastor, porque el corazón de este pastor ha estado roto, así que es restaurando el gozo del pastor. El llamado al ministerio es ciertamente una invitación a una gran bendición, claro que sí. Es una invitación a un privilegio sin igual, pero eso no es todo. El llamado a servir a la iglesia del Señor Jesucristo es también una invitación al desánimo, a la dificultad, a la tristeza, a la pena, al dolor e incluso a la desesperación. ¿Qué pastor entre nosotros, mientras comprende los privilegios y la bendición de su llamado, no se le ha roto también el corazón? Todos hemos experimentado esto, así que hay momentos en los que estamos descorazonados. Hay momentos en los que nos encontramos abatidos, desanimados y desesperados. Permítame leerles una carta de un pastor a un amigo. Un pastor a un amigo, uno que era colega también y pastor en otra iglesia, en otro lugar. Y le escribe así este pastor, le dice: querido Jim, dice, ya terminé. Ayer entregué mi renuncia y esta mañana comencé a trabajar para la compañía de tierras. No volveré al pastorado. Creo que puedo ver dentro de tu corazón mientras lees estas palabras y contemplar no poca decepción, sino disgusto. Y no te culpo en absoluto, estoy algo disgustado conmigo mismo. ¿Recuerdas los días en el seminario cuando hablábamos del futuro y pintábamos cuadros de lo que debíamos hacer por el reino de Dios? Vimos la necesidad ilimitada de un servicio cristiano desinteresado y anhelábamos estar entre los hombres haciendo nuestra parte para la redención del mundo. Nunca olvidaré esta última charla de la noche antes de nuestra graduación, en la que tú ibas a ir al extranjero y yo a la iglesia. Teníamos valientes sueños de utilidad. Y cuando miro hacia atrás, a lo largo de 25 años, puedo ver algunas vidas a las que he ayudado y algunas cosas que se me ha permitido hacer que valen la pena. Pero sentado aquí esta noche estoy más que medio convencido de que Dios no puede usarme como ministro. Si Él pudiera, yo no soy lo suficientemente grande y valiente como para pagar el precio. Aunque me llames cobarde, te voy a decir por qué renuncié. A lo largo de estos años he encontrado no pocos cristianos sinceros, desinteresados y consagrados. No creo que sea especialmente injusto en mi estimación. Hasta donde conozco mi propio corazón, no estoy amargado, pero a través de todos estos años
ha ido creciendo dentro de mí la convicción de que al miembro promedio de la iglesia le importa muy poco el reino de Dios y su avance o el bienestar de su prójimo. Es cristiano para salvar un alma del infierno y no por otra razón. Hace lo menos que puede, vive con tanta indiferencia como se atreve. Si pensara que podría ganar el cielo sin siquiera mover dedo por los demás, aprovecharía la oportunidad. Nunca he conocido a más de una pequeña minoría de cualquier iglesia a la que he servido para estar realmente interesada y desinteresadamente dedicada a la obra de Dios. Me tomó todo el tiempo tirar, empujar, instar y persuadir a los miembros de mi iglesia para que emprendieran algo. Hicieron un pacto de ser fieles en la asistencia a los servicios de la iglesia y ni uno de cada 10 pensó nunca en asistir a una reunión de oración. Un gran porcentaje rara vez asistía a la iglesia por la mañana y un número lastimosamente pequeño por la noche. No parecía significar nada para ellos el hecho de que se hubieran dedicado al servicio de Cristo. Estoy cansado de ser el único en la iglesia de quien se espera un verdadero sacrificio, cansado de esforzarme y tirar para que los cristianos vivan como cristianos, cansado de plantar trabajo para mi pueblo y luego verme obligado a hacer yo mismo o verlo sin hacer, cansado de esquivar a mis acreedores cuando no los necesitaría si tuviera lo que se me debe, cansado de la visión de una vejez sin un centavo. No voy a dejar a Cristo, lo amo, todavía trataré de servirle. Júzgame con indulgencia, viejo amigo. No puedo soportar perder tu amistad. Tuyo como antaño, William. Es el fin de esta carta real. Es triste si escuchamos una carta como esta. Cuando un hombre llamado por Dios, dotado, deja el ministerio, no por pecado, no por egocentrismo, no por indiferencia, sino por desaliento, Todos nos enfrentamos a esa tentación, todos, incluso los hombres más dotados, incluso los hombres más fieles son tentados en esto. Y cuando nos acercamos a este texto que hemos señalado, entonces lo vemos al apóstol Pablo en ese mismo contexto, en ese mismo estado de ánimo. Y aunque les parezca contrario, eso es alentador. Y ustedes dirán, ¿cómo así es alentador? Es que saber que nada menos que el mismo apóstol Pablo estaba desanimado, saber que hay entonces un cierto compañerismo en sus sufrimientos, que es lo que tal vez nosotros también hemos experimentado o estamos experimentando en este momento. Bueno, esto anima un poco nuestras vidas. Los hermanos de Corinto habían provocado a Pablo una profunda decepción que quebrantó su corazón. ¿Por qué? Porque eran una congregación superficial. Por el pecado de esta congregación, por la indiferencia de los hermanos hacia él y por su abierta rebelión. Y el hecho era que la iglesia de Corinto tenía una mayor potencial que cualquier otra iglesia de Europa. Su ciudad, que había sido restaurada por Julio César después de haber estado en ruinas durante 100 años, esta ciudad de Corinto, se encontraba ahora en una encrucijada, estaba más abierta al evangelio que las otras ciudades de Europa. Y el apóstol tuvo un gran éxito en fundar una iglesia en este lugar y hacer que incluso los judíos residentes allí en Corinto se pusieran celosos. Y durante 18 meses había trabajado día tras día en esta ciudad malvada y pecadora, que ya hemos estudiado el contexto de esta ciudad, y había construido una iglesia y había cultivado un gran afecto y amor por la gente de allí, de esa congregación. Y debido a que los amaba tan profundamente a ellos, también tenían un gran potencial de lastimarlo severamente a él. Así es cuando se ama. Cuando usted ama con una gran profundidad, así mismo usted sabe que pueden lastimarlo de esa misma manera, en esa misma profundidad que usted ama.
¿Y qué hicieron ellos? Lo hicieron. Pecado sobre pecado en esta iglesia. Pecado sobre pecado. Un desastre espiritual tras desastre espiritual marcó a esa iglesia hasta el punto de que el apóstol Pablo pudo decir: yo he sido azotado, me han golpeado con varas. Eso lo vamos a ver más adelante. Él expresa toda una serie de cosas que él ha padecido. He naufragado, dice, nadie trae el dolor que siente mi corazón por la preocupación por la iglesia. Eso va a confesar el apóstol Pablo después. Todos los latigazos que me atravesaron en la espalda, todas las piedras que trataron de aplastarlo, no le trajeron el dolor que sentía por dentro por el amor no correspondido que estaba derramando hacia los corintios y por su defección espiritual. Él hubiese soportado más lo físico que justamente tener un gran dolor en el corazón. Era más difícil que cualquier otro sufrimiento. Esta iglesia poseía todos los dones, dice la primera carta de los Corintios. Todos los dones poseían los hermanos. Y Él les había dado tanto de sí mismo. Y habían sido muy bien enseñados en la palabra de Dios. Pero estaban divididos, eran egoístas, eran hermanos desordenados y eran mundanos. El pecado manchó la mesa del Señor. Peleaban entre sí, se demandaron mutuamente ante los juzgados civiles. Se aprovechaban sexualmente el uno del otro. Estaban orgullosos, vivían orgullosos. Así que las condiciones de Corinto eran tan malas que el gran predicador Apolos, cuando el apóstol Pablo le pidió que fuera allí, le rogó que por favor fuera allí, él no quiso ir ahí. No quiso exponerse allí por lo que había allí en Corinto. No quería molestarse en ministrarlos, aunque Pablo le instó que por favor fuera allá. Además, como si el pecado y los escándalos espirituales no fueran suficientes, algunos falsos maestros también visitaron Corinto y lograron engañar a algunos miembros de la iglesia que luego se amotinaron contra el mismo Pablo y su deseo era destruir la credibilidad del apóstol y luego tomar este lugar de los maestros y enseñar las mentiras condenatorias. Y tristemente, lamentablemente, muchos corintios creyeron en este engaño. Así que el apóstol fue destrozado. El grupo que representaba al apóstol Pedro, porque ellos tenían sus grupos, que yo soy de Pedro y yo soy de Pablo y así. El grupo que representaba a Pedro se enfrentó al mismo Pablo. Surgieron cuestiones doctrinales, todas mezcladas con personalidades y celos. Pervirtieron los dones espirituales para que incluso se pusiera alguien de pie en una congregación y maldijera a Cristo. ¿Pueden imaginarse cómo tergiversaron los dones? En un idioma desconocido, en realidad no era ningún idioma, estaban insultando a Cristo, abusaron de sus matrimonios, estaban ebrios celebrando la mesa del Señor, iban a las fiestas demoníacas. Bueno, ¿qué iglesia usted dice? ¿Qué iglesia es esta? Ciertamente una iglesia que va a traer mucho dolor al corazón de un pastor. ¿Es ese mismo dolor volvería a ser bienvenido a Corinto? ¿Bienvenido a Corinto? El apóstol ya había planeado un viaje y luego cambió de opinión. Recuerdan, lo estudiamos al comienzo del capítulo 2. Pero lo cambió porque no quería realmente tener otra visita triste. No quería ir duramente. No podía soportar más dolor. Y la última visita breve que tuvo el apóstol Pablo allí fue muy corta y fue muy dolorosa. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, además de eso, además de lo que estaba sucediendo en Corinto, Pablo se encontraba en Éfeso y las cosas en Éfeso no iban nada bien. No iban nada bien donde él se encontraba y estaba allí escribiendo la carta. Algunos piensan que pudo haber tenido una enfermedad grave también en Éfeso, incluso potencialmente una enfermedad mortal, porque dijo, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesucristo. Así lo mencionó.
Otros piensan que fue la persecución implacable allí en Éfeso, que también le hizo decir todas estas cosas. O un motín que se gestó en Éfeso, porque podría haberle quitado la vida al apóstol, por lo que las cosas no iban bien donde él estaba, e iban terriblemente donde estaba su corazón, que era Corinto. Los dos lugares no iban nada bien. No es difícil entender que hay algo de dolor en su corazón mientras escribe esta carta. Entonces, con esa introducción vamos a nuestro texto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y leamos los versos 12 al 17, poniendo atención a lo que leemos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vaya, este texto se divide muy claramente en dos secciones. Los dos primeros versículos observamos que son de desaliento del apóstol. Usted los lee, hay desaliento allí. Y los últimos 4 versículos son de aliento. Así que primero está el desaliento y luego está el aliento. Y en este texto vamos a ver al predicador con el corazón roto encontrar el gozo, encontrar el ánimo, ser animado, ser gozoso. Aquí lo vamos a ver. Vemos que la tristeza del apóstol Pablo, ese dolor se convierte en una paz, en una tranquilidad, en una felicidad, en un gozo. Así que veamos primero más profundamente qué es lo que está agobiando el corazón del apóstol Pablo y cómo está agobiándolo tanto su corazón viendo su desaliento. Tal vez no vayamos a terminar hoy día el sermón, pero vamos a ver la primera parte y un poco en esto de la segunda parte. Entonces veamos su desaliento aquí. Mire lo que señala el texto en el verso 12. Comienza diciendo, cuando llegué a Troas. Cuando llegué a Troas. Ahora el apóstol Pablo se encontraba en Éfeso. Ustedes ya se ubican, Éfeso es en la Turquía moderna, cerca del mar Egeo. Allí estaba Éfeso. ¿Recuerdan las 7 iglesias del Apocalipsis? Y de Éfeso más hacia el norte se encuentra a un punto la ciudad de Troas. Así que aquí dice, cuando llegué a Troas, pero salió de Éfeso. De Éfeso avanzó hacia el norte y camino a Troas, que estaba al norte. Y Troas estaba en este lugar y usted lo podía ir en tierra o podía ir en barco. Era una ciudad portuaria, Troas, en el mar Egeo, en el oeste de Asia Menor, en ese entonces la Turquía moderna, justo en una desembocadura de los Dardanelos. Había sido fundada Troas en el año 300 antes de Cristo. 300 antes de Cristo. Y había sido fundada a 10 millas de la gran ciudad antigua, ¿no? Y que tiene una historia riquísima en Europa, la antigua ciudad de Troya. A 10 millas de Troya, de la ciudad de Troya, estaba Troas. De hecho, su nombre, Troas, viene de eso, de Troya, ¿no? El nombre de Troas se deriva de allí, de la antigua Troya. Ahí estaba esa provincia conocida como Misia. La Troya antigua quedaba en una provincia llamada Misia y Augusto, el César, la había convertido en parte del Imperio Romano y le había puesto como colonia romana. Colonia romana. Así que la partida del apóstol Pablo tal vez fue motivada por el motín que estaba sufriendo en Éfeso. Y al darse cuenta de que la obra como tal ahora se realizaba allí en Éfeso y no queriendo demorarse hasta perder la vida, se embarcó camino a Troas.
Es muy posible que esa sí haya sido una de las razones por qué se movió a Troas, por el peligro que estaba viviendo en Éfeso. Pero había algo más allá de los disturbios que lo llevó allá a Troas en verdad. Y era un encuentro previsto con Tito. Ya le había anunciado anteriormente, nos vamos a encontrar. Un punto nos vamos a encontrar y será en Troas. Allí nos vamos a encontrar. Y habían ellos acordado reunirse allí en Troas. Esta es otra razón por la cual se mueve de Éfeso a Troas. ¿Y dónde estaba Tito en ese momento? Que debía encontrarse allí en Troas. Tito estaba en Corinto, justamente en la iglesia por la cual el corazón lo tenía roto. El mismo Pablo lo había enviado allí a Tito para averiguar la condición de la iglesia. Porque Pablo les había escrito 2 cartas. La primera carta a los Corintios y la segunda carta que no está en la Biblia, pero es conocida como la carta severa. ¿Recuerdan? La carta severa. Así que en ambas cartas el apóstol Pablo había sido muy confrontativo con el pecado de la iglesia, la iniquidad de esta iglesia, con la deserción y su engaño. Y esperaba ansiosamente que Tito regresara y le dijera cómo habían respondido estos hermanos, ¿no? Cómo habían respondido. Y así que el apóstol Pablo, hasta que no lo vio a Tito y escuchó de sus labios, él estaba pensando lo peor. Él estaba pensando lo peor, ¿no? De la iglesia. ¿Ok? Y el dolor de su corazón era tan totalmente opresivo que lo debilitaba en cualquier ministerio que él hiciera. Lo debilitaba. Lo vamos a notar en un momento porque él lo va a decir. Es decir, no se podía concentrar a hacer cualquier ministerio porque le preocupaba eso en su mente, el problema de Corinto, ¿sí? Le preocupaba. Así que entonces él va a Troas, tal vez por obligación, pero también para encontrarse con Tito, que regresaba en ese punto de encuentro trayéndole noticias sobre la respuesta de los corintios a la carta que había escrito. Ahora, la carta, como ustedes saben, primera a los corintios, muy fuertes, muy acusadora, muy confrontativa, incluso hasta sarcástica, y son confrontativas igual en la carta severa. Por eso se le ha titulado así la carta severa. Y Pablo está preocupado por la respuesta de los corintios. Ahora bien, estando en Troas no era un lugar desconocido para Pablo. De hecho, le dice, allí nos vamos a encontrar, Tito, en Troas. Él ya había estado allí en Troas. ¿Recuerdan Hechos 16, versículos del 8 al 11? Cuando el apóstol Pablo el Espíritu Santo le cerró todos los caminos y solo le dejó un camino recto, y fue por ese camino recto y llegó ¿a dónde? A Troas. Llegó a Troas y de allí iba a hacer un salto a Europa por primera vez. Así que él conocía este lugar porque había ido anteriormente. Pero en esa primera ocasión que él estuvo allí, que saltó a Europa y fue a Filipos, la primera iglesia que fundó allí en Europa, allí él no levantó ninguna iglesia en Troas. Al menos no hay registros de eso. Y también es cierto, si usted va a Hechos 20, del 6 al 12, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, ahí leemos que ya hay una iglesia en Troas, ya existe una iglesia en Troas, ¿sí? Así que de Hechos 16 al 20, allí hubo una ocasión en que el apóstol Pablo fue y allí levantó una iglesia. La primera vez no había iglesia en este lugar. Suponemos entonces que la iglesia fue plantada en esta visita, cuando les dice a Tito, nos encontramos en Troas. Tráeme las noticias, por favor, de cómo están respondiendo los hermanos de Corinto. Ahora regresemos a nuestro texto. Estamos aquí en el verso 12 y dice, cuando llegué a Troas, dice, ¿para qué? Para predicar el evangelio de Cristo. Esta es otra puerta que se nos abre para entender mejor aquí lo que estaba sucediendo. Él también se había movilizado a Troas. ¿Por qué? Para evangelizar la ciudad. ¿Sabe qué era la manera cómo se podía levantar una iglesia?
evangelizaba la ciudad, algunos respondían y entonces podía levantar una iglesia. Así que él había venido a Troas con el propósito de la evangelización, no solamente para encontrarse con Tito, no solamente por correr de Éfeso porque su vida tenía peligro. Ahora es posible que haya llegado antes de tiempo a la presión de Éfeso. Es posible que Tito haya perdido su barco. No lo sabemos, pero él está esperándolo a Tito en Troas y Tito no ha llegado. Que se retrasó, no lo sabemos, pero él había ido con el propósito de evangelizar en Troas. Y luego mira lo que dice y añade esta última frase que es muy importante y que nos llama la atención en el verso 12, que dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor. Y allí nos detenemos un momento. Es interesante porque hemos escuchado esto de que una puerta se abre, una puerta se abre. Él había comentado acerca de una puerta abierta en Éfeso, ¿recuerdan? En Éfeso, si vamos a la primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16 y el versículo 8, mira lo que dice. Primera a los Corintios 16 y el verso 8, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, y mira, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está hablando de una puerta que se le ha abierto en la ciudad de Éfeso. Bueno, a Pablo le encantaban las puertas abiertas, y aquí también hay una puerta abierta en Troas, es lo que está diciendo. Aunque se me ha abierto una puerta en el Señor, dice. Y es interesante porque dice en el Señor, lo que quiere decir que esa puerta no la pudo abrir ningún ingenio humano. Se fijan en el versículo 12 lo que dice: me fue abierto en el Señor, me fue abierto en el Señor. Es decir, por el Señor, en el poder del Señor, en la fuerza del Señor, se me abrió una puerta. Es decir, que el Señor le había dado una tremenda oportunidad de predicar el Evangelio allí, en la ciudad de Troas. Ahora, para saber eso, él ya debe haber predicado. ¿Cómo usted puede saber que Dios le ha abierto una puerta? ¿Cómo puede saber? Bueno, usted predica el Evangelio en algún lugar, que usted va, predica el Evangelio y hay mucha recepción del Evangelio. Y hay algunos convertidos allí, entonces dice, aquí se ha abierto la puerta, el Señor ha abierto una puerta, así que Él debe haber ya evangelizado y mucha gente debe haberse acercado a oír la palabra del Señor y algunos ya habían creído y muchos otros estaban tal vez interesados en seguir escuchando la palabra de Dios. ¿De qué otra manera podría saber el apóstol Pablo de que Dios le había abierto una puerta si él no hubiese probado? Así que podemos suponer que cuando llegó, él inmediatamente comenzó a predicar y la gente comenzó a creer. Pero en realidad estaba predicando con un corazón quebrantado. No nos olvidamos de lo que él viene con el corazón roto, con lo preocupado en su mente y en su corazón, trayendo mucho dolor lo que sucede allá en Corinto. Así que él era un predicador allí en Troas, un predicador distraído. ¿Sí ves? Es decir, tú sabes que tienes que predicar, pero tu mente está en otra cosa. Y entonces estás distraído, no estás haciendo tu trabajo como debes hacer. Nunca nos hubiésemos imaginado el apóstol Pablo así de distraído. Yo pensaba en mí mismo de que solo yo podía distraerme, pero ahora estudiando aquí estos textos, el apóstol Pablo en alguna ocasión se encontró distraído, es decir, que no hacía bien su trabajo, no realizaba bien su ministerio porque su mente estaba ocupada en otra cosa y no en ministrar allí al Señor donde le había abierto una puerta muy grande. Así que él estaba teniendo un ministerio allí, pero él no quería estar allí. No quería estar allí. Su corazón estaba tal vez sobreexcitado, agobiado por la situación de Corinto. Y le costó mucho dedicarse a un ministerio que estaba abierto de par en par para él. ¡Qué gran oportunidad! ¿Quién no dijese que
el Señor abra puerta en algún lugar y hay muchas conversiones. ¿Quién no estaría encantado de ministrar en un lugar así? Pero fue el descontento de su propio corazón lo que le privó de esa gran oportunidad que Dios le estaba brindando. Él estaba viendo precisamente el tipo de situación maravillosa que todo siervo de Dios anhelaría. Una puerta abierta. ¿Quién no desearía eso? Y aquí vemos que el apóstol Pablo no puede apreciar lo que el Señor le estaba dando. Era una gran oportunidad, pero él estaba distraído. Ahora, mire lo que dice, que la puerta se abrió, pero dice, no tuve reposo en mi espíritu. El verso 13 dice, pero no tuvo reposo en mi espíritu. No tenía descanso. Él estaba ministrando, pero él no estaba bien internamente. Espiritualmente no estaba concentrado en la tarea de ministrar. Él estaba profundamente preocupado. Y mira, si vamos a la segunda carta a los Corintios, si vamos al capítulo 7 y el verso 5, solo para que entendamos un poco lo que había en la mente del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 5. Pueden ir allí a su Biblia. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Ahí está, de dentro temores. Cuando fuimos a Macedonia es cuando él pensaba visitarlos a los hermanos de Corinto, ¿sí? Y entonces dice, fuimos a esta parte de Macedonia y mira lo que nos sucedió. Conflictos y de dentro temores. Pero luego el verso 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes. ¿Por qué debía consolarlo a Pablo? ¿Por qué alguien consuela a otro? Porque el otro está desalentado. Por eso consolamos al desalentado. Así que él estaba desalentado. Desalentado el apóstol Pablo. Dice, nos consoló con la venida de Tito. Así que él fue consolado porque él estaba deprimido. Pablo estaba deprimido, temiendo en su interior. Había temor en su interior de que todos los esfuerzos que él había hecho por la iglesia de los Corintios haya sido en vano. Así que estaba deprimido por ello y no tenía descanso su corazón, porque su corazón estaba turbado, agitado, estaba ansioso. Y nos preguntamos si volvería la iglesia a abrazarlo al apóstol Pablo, tal vez como antes. ¿Lo escucharían de nuevo el apóstol Pablo si él llegaba allí a Corinto? Y los corintios se arrepentirían de su pecado, de su actitud tan superficial y se ocuparían de las divisiones y terminarían con las divisiones, las disputas, la confusión que había con respecto al matrimonio y al divorcio, como lo señala la primera carta a los Corintios. Tratarían el tema de los ídolos, de la cena del Señor, el pecado sexual. Disciplinarían al hombre que desvergonzadamente confrontó y acusó a Pablo en público. ¿Se enfrentarían ellos a los falsos apóstoles? Imagínense la cantidad de preguntas que podía tener el apóstol Pablo si nuevamente se arreglaría todo eso en Corinto. Así que toda esta agitación está en el propio corazón del apóstol Pablo, que le creaba ansiedad y lo debilitaba. Así que lo hacía un hombre débil. No sabía las respuestas a las preguntas dolorosas y no tenía libertad para ministrar. No estaba concentrado para hacerlo. Y por eso él está diciendo, no tengo reposo en mi espíritu. No tengo reposo en mi espíritu, es lo que dice el verso 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Si algún tipo de palabra de Tito, él era realmente inútil. Si no le escuchaba a Tito lo que tenía que decirle, dice, si no le encuentro a Tito y me dice las palabras que debe traerme de Corinto, yo la verdad es que estoy desesperado. Sigo entonces preocupado, sigo entonces ansioso. Así que él se imaginaba lo peor. Así que aquí encontramos a este hombre
totalmente en el pozo del desaliento. Y mira lo que escribe un gran comentarista, A.T. Robertson. Él dice así respecto de este texto, justamente, y él comenta esto. Es una hora peligrosa para el predicador. Su corazón está en peligro de rebelión. Es que es así, es así. La puerta se abrió a grandes campos de utilidad, pero el resentimiento puede endurecer el corazón. A pesar de haberse abierto esta puerta allí en Troas, sin embargo, por la situación que vive, el resentimiento puede endurecer el corazón de alguien. Y él sigue diciendo, no había felicidad para Pablo en Troas. Había perdido el entusiasmo por el trabajo. Y la ociosidad era desesperación. Todo el tiempo que estamos desesperados, lo único que estamos haciendo es estar ociosos. No estamos ministrando correctamente. Todo parecía haber salido mal. Ya no había gozo para el espíritu inquieto de Pablo. Y luego sigue escribiendo A.T. Robertson. Una de las acusaciones que se hacen contra algunos ministros hoy en día es precisamente esta inquietud de espíritu que Pablo muestra aquí. Uno se apodera de un deseo febril de ir a otra parte, de renunciar a este campo, de pasar a nuevos pastos. Viene una sensación de monotonía en las tareas de la vida cotidiana. La meta está al final del arco iris. Y aquí solo hay un trabajo constante, conspirador, en un ministerio bastante monótono. Incluso puede llegar a la tentación de abandonar el ministerio y entrar en algún otro llamado. En un momento así uno es demasiado sensible y se imagina todo tipo de desaires e insultos. Las dificultades y problemas reales del ministerio se imaginan fuera de toda proporción con los hechos. En tal caso, un ministro está en peligro. Corre el peligro de volverse amargado con el mundo, celoso de otros ministros, disgustado con su propia tarea, y así perderá su brújula y se irá a la deriva mar adentro. Este es el comentario, es muy acertado, ¿no? De lo que puede ocurrirle a cualquier predicador o cualquier cristiano que se encuentra en la lucha de su ministerio. Ahora, allí es donde se encontraba el apóstol Pablo. Ansioso, agobiado, abrumado, sin corazón para el ministerio. Sin corazón para el ministerio, ¿sí? Está desanimado. Y francamente el tiempo perdido en nutrir un corazón roto es tiempo perdido para la eternidad. ¿Cuántos pastores han sido acosados que se han debilitado? ¿Cuántos? Podríamos hacer una entrevista y de verdad que nos sorprenderíamos, ¿sí? Así que se apartó de la puerta abierta. ¿Pueden ustedes imaginarse que el apóstol Pablo, Dios le bendice abriendo una puerta de la evangelización a Troas y él tiene que irse de allí? Tú y yo no nos iríamos, aprovecharíamos el momento. Pero Pablo, en las condiciones que se encontraba, él tiene que irse. Mire lo que sigue diciendo el verso 13. Regresamos aquí en nuestro texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y el verso 13, que dice, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Se fue. ¿No es increíble eso? Se fue. Despidiéndome de ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia que él había plantado allí, en ese momento en Troas. Es una iglesia recién nacida, los creyentes y aquellos que estaban ansiosos por escucharle, seguir escuchando al apóstol Pablo. Pero es como si les di la espalda y me fui a Macedonia. Y usted puede notar allí en ese texto, en estas últimas palabras que leemos del verso 13, la ausencia de cualquier impulso del Espíritu Santo. A diferencia de cuando llegó a Troas la primera vez, ¿recuerdan? Que allí recibió una visión y Dios a través del Espíritu Santo le hacía ver de un macedonio que le decía, cruza, ven para Europa. Y él va y entonces dice, tenemos que ir para allá. A diferencia de eso, aquí no muestra nada. Al menos no está escrito absolutamente nada. Hay ausencia de un mover del Espíritu allí guiándole a algún lugar. Así que hay ausencia del impulso del Espíritu Santo aquí. Ahora, ¿usted sabe la ruta que va a tomar ahora el apóstol Pablo?
Era un viaje, si Tito tenía que venir a Troas de Corinto, eso era más o menos como 5 días. Él podía salir de Troas y estar donde tenía que estar. Y Pablo también estaba desesperado y quería ir a Corinto. A la final podían cruzarse, o tal vez quería encontrarlo en algún punto intermedio o ya allá mismo en Corinto. No lo sabemos muy bien, pero él estaba desesperado y dice, no soporto más. Mi mente está tan preocupada que tengo que ir para allá, ¿no? Cuando alguien viajaba y va a dirigirse a otro lugar, ellos anunciaban lo que iban a hacer. Ellos anunciaban los planes a otros. Mira, en 5 días voy a estar en tal lugar. Y de ahí voy a ir allá y en 10 días voy a hacer esto de aquí. Anunciaban esto para que todo el mundo sepa y luego averigüe de él, ¿no? Porque no hay como hoy en día la comunicación lo tenemos el día de hoy. De alguna manera tenía que ser rastreado. Pero él no podía esperar más, tenía que saberlo, tengo que irme. Así que aquí está el lado oscuro de la vida del hombre, de este hombre, del apóstol Pablo. Y quien quiera que estuviera liderando esta conspiración corinta, ¿no? Porque de ahí causaban todos los dolores de Pablo, el apóstol lo identifica en el capítulo 12 como un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás, que es como una estaca que está clavada a través de su carne. Así que Pablo llegó al límite. Creo que todos podemos llegar a un punto que es el límite. Pero, hermanos, él no fue como el amigo William que escribió esta carta, como ese pastor que escribió esta carta que les leí al comienzo. Porque Pablo, aún estando en el límite, él no se rindió, como aquel pastor. No se rindió. Mira, segunda carta a los Corintios 4:8, lo que él va a decir más adelante. Dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no derribados, pero no destruidos. Vaya, todavía no estaba listo para ceder, ¿no? Para entregar las herramientas del apóstol Pablo, no. Así que fue un tiempo de debilidad, pero no fue un tiempo final. No fue el final. Desanimados, pero no derrotados. Todavía estaba aferrado a la esperanza. Todavía se aferraba. Y ustedes realmente ven aquí que el amor que él tenía por la iglesia de Corinto no es la actitud del corazón de un farsante, de un hombre egoísta por ganancias deshonestas o un hombre hambriento de placer. Este es un hombre que amó a esta iglesia. Allí vemos claramente el corazón del apóstol Pablo. Este pasaje es como una radiografía de su corazón, porque ahí tú le puedes ver la fibra íntima que había en el corazón del apóstol Pablo. Cualquier otro que iba por ganancias deshonestas ya hubiese tirado la toalla. Pero no, había amor por esta congregación. Es un hombre que amó tan profundamente en su corazón que está siendo cortado a la mitad por la forma en que esta congregación ha actuado con él. Así que está desanimado, pero no ha terminado todo. No ha terminado. Podría haber girado en la dirección equivocada, pero giró en la dirección correcta. Aún en medio de eso, giró en la dirección correcta. ¿Por qué decimos que giró en la dirección correcta? Bueno, si miras el siguiente versículo, porque aquí viene lo que es el aliento en el verso 14, estamos 2 Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, mas a Dios gracias. Él no iba a ser como Pedro, que al tratar de caminar sobre el mar agitado, miró hacia abajo y se hundió. Él no hizo eso. Alzó la vista. ¿Qué fue lo que hizo allí? Alzó la vista. Alzó la vista a los cielos. Y es interesante que no hay nada entre el versículo 13 y 14. Tú ves algo, no hay nada intermedio allí que haya actuado. Y usted podría decir, pero ¿cómo es que del verso 13, que estaba en el pozo hundido del desaliento, ahora sale al gozo del verso 14? Y sale diciendo, mas a Dios gracias, y de una manera rápida. Y alguien puede decir, es que Tito ya llegó. Bueno, es cierto.
Tito llegó después, ¿sí? Que es antes de que escribiera esta carta, es verdad. Tito vino y le trajo buenas noticias. En el capítulo 7 va a decir, la verdad es que he sido consolado por las noticias que ha traído Tito de cómo han reaccionado los hermanos de Corinto. Eso lo va a mencionar más adelante, pero no lo menciona aquí, porque Tito no ha llegado todavía, ¿sí? Él no quiere mostrar aquí que eso fue el contentamiento de él, el gozo de él, haberlo visto a Tito y que le dijera todas las buenas noticias que tenía que darle. A la verdad, eso le trajo gran consolación, fue de gran alegría, gran gozo, pero aquí él no menciona absolutamente nada. Y es a propósito. Después él tiene tiempo para decirlo, ¿no? En los siguientes capítulos, cuando lo ve necesario, pero aquí no lo dice, porque no fue eso lo que le trajo el gozo. Porque comienza diciendo más, gracias a Dios. La gente estaba triste por lo que lo habían hecho. Se arrepintieron, otros dicen. No, es que esa gente se arrepintió y afirmaron su amor por Pablo. Pero él no está mencionando que eso le trajo gozo. Aquí hubiese mencionado, ¿y sabes qué? Al escucharle de Tito que los hermanos se arrepintieron, entonces cambió mi visión ahora sí. Y entonces estoy gozoso. No dice eso. Que le trajo gozo esa noticia, es verdad, pero aquí él no menciona que lo que lo sacó del desaliento al aliento de Dios, no fue eso. No fue esa noticia de que los hermanos pudieron arrepentirse, de que los hermanos reconocieron. No es eso. El apóstol Pablo sabía que si bien los corintios en su mayoría habían actuado bien, sabía que había un remanente que todavía seguía creyendo a los falsos apóstoles. Todavía había que lidiar. Si no, no hubiese gastado tantos capítulos más en la segunda carta de los Corintios. Él sabe que tiene que lidiar todavía con quienes, con ese remanente que no ha cambiado. Así no es eso lo que le trajo gran gozo y gran alegría para cambiarlo del desaliento. No, eso no lo sacó del desaliento. Además, el apóstol Pablo sabía que si él se basaba en que los corintios ahora habían cambiado de actitud y él se basaba solo en eso su gozo, bueno, él conocía ya a la gente humana, cómo es, ¿no? Pueden ser volubles. Hoy está bien la congregación y luego esos hermanos otra vez se viran y le pueden dar la espalda. Así que él no iba a basar la salida de su desaliento en eso. Así que eso tampoco, ¿ves? Si no, no habría dedicado 13 capítulos a defender su integridad, que dedica la segunda carta que le escribió después del informe de Tito. No, siempre había motivos para preocuparse, desanimarse y asombrarse. Incluso a pesar de este informe tan bueno de Tito, todavía había motivos para preocuparse. Si todos los problemas se hubieran resuelto, sería difícil imaginar por qué habría escrito toda esta segunda carta. ¿Para qué escribe tanto? Y va a lidiar tanto. 12 capítulos más. No. Los problemas no se habían terminado a pesar de las buenas noticias. Fue un momento gozoso de la información que trae Tito. Respiró y tuvo alivio, pero no para decir, ¿sabes qué? Cambia ahora mi forma de vivir. Realmente él no estaba buscando el consuelo allí. Siempre puedes buscar en tu iglesia en el momento de la hora más oscura y encontrar algunas personas fieles. Es verdad, y eso trae gran aliento para cualquier ministro, que hay algunos fieles en la iglesia, ¿sí? Pero no es todo lo que tú necesitas. A la final la mayoría puede resultar así, ¿no? Que te dé aliento. Pero no es esa la base de este gozo que tenía el apóstol Pablo. Incluso puedes escuchar el arrepentimiento de algún hermano y que te diga, pastor, yo me he portado mal con usted y le pido perdón y te amo y todas estas cosas. Pero aún así eso no fue lo que Pablo le hizo cambiar. Pero en lo profundo de tu corazón sabes que la gente puede ser voluble y a la vuelta de la esquina se cierne otra vez el potencial de otro desastre semejante. Así que nunca pudo haber puesto su gozo allí, ¿sí? No solo quieres vivir de los altibajos de la respuesta de la congregación, ¿no? Ningún pastor debiera hacer eso. Tienes que ir a otro lugar
¿no? Para tener este gozo profundo en la hora más profunda de tu dolor. Y eso es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. El verso 14. Él dice que se volvió a Dios. Se volvió a Dios. Dice, más a Dios gracias. ¿Recuerdan ustedes a Lot? Como alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda llena de riego, dice. Y va más allá y era Sodoma y Gomorra. Esa es una vista humana. Alza su mirada, pero solo ve la parte humana de esta tierra. ¿Sí? Y cuando va Abraham, dice Jehová dijo a Abraham, alza tus ojos. Jehová le dijo a Abraham, alza tus ojos. Y él alza los ojos y dice, mira al norte, al sur, al este, al oeste. Esta es la tierra que te daré. Y mira la tierra prometida. Esto es lo que sucedió con el apóstol Pablo. De alguna manera Dios está siempre diciéndole al siervo y al creyente, ¿no? Manifestándole su voluntad en su palabra a través del Espíritu Santo, diciéndole, levanta tu mirada. Pero esa mirada es al cielo, mirándolo a Dios para ver al frente, ahora sí con una perspectiva divina. La circunstancia, el problema que está viviendo, lo ves con una perspectiva divina. Y eso fue lo que cambió al apóstol Pablo y le hizo dar un corazón agradecido. Porque ahora en el verso 14 amanece, está agobiado, está en la oscuridad y de pronto la luz viene al apóstol Pablo en el verso 14 y dice, más gracias doy a Dios. O la Reina Valera que dice, más a Dios gracias. Pero en otras versiones dice, pero gracias a Dios. En ese momento le habría sido muy difícil estar agradecido por los corintios. Difícil estar agradecidos por las dificultades. Pero había algunas cosas por las que estaba agradecido. Y él se perdió esas cosas. Y lo sacaron de su desesperación. Y es entonces este verso 14 que pasamos del desaliento al aliento. Del desánimo al ánimo. Mirar al cielo, mirar al Señor, y cambió toda la perspectiva del apóstol Pablo. Nos vamos a quedar allí y la próxima semana vamos a continuar de este ánimo que tiene el apóstol Pablo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por el ánimo que das también a nuestras vidas de cualquier cosa que nosotros estuviésemos viviendo, Señor. Porque nos haces ver que el apóstol Pablo, siendo un tremendo apóstol, no difería de nosotros en las mismas tentaciones, en el mismo dolor que nosotros sufrimos. Y vemos allí solo, Señor, que tú eres el que produces el cambio. Y te agradecemos. Tú alientas el corazón de tus hijos, Señor. Anima los corazones de todos los hermanos. Trae regocijo, trae gozo, Señor, a los corazones. Y te damos gracias por toda la obra que haces en nuestras vidas. Tanto que agradecerte. En un momento no sabemos de qué agradecerte. Hay puro dolor. Pero en otro momento cambias la perspectiva de nuestra vida y con una visión divina tenemos tanto que ser agradecidos. Bendito seas, Señor, por las obras que haces por nosotros. Que aún en nuestra desesperanza estás obrando misericordia y tanta gracia derramando sobre nosotros. Bendito seas, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias.